Esto es la parte 5 de la clase 5 de la unidad 2. Estábamos hablando de las propiedades de las cadenas laterales aminoácidicas y habíamos visto que un total de 10 cadenas laterales aminoácidicas se consideraban hidrofílicas o polares. Tienen o bien capacidad de ionización o bien no la tienen, pero tienen capacidad de formar enlaces de hidrógenos con el agua. Luego, hay otras 10 cadenas laterales que se consideran hidrofóbicas o apolares. Eso es más fácil de ver en casos como la alanina, que ya la vimos, que tiene un CH3 por cadena lateral, o en estos casos de acá o acá, donde tenemos cadenas laterales que son meramente carbono e hidrógeno. Luego hay casos que para ustedes no son tan obvios de ver, ¿verdad? Las cadenas laterales que tienen azufre, esta cadena lateral que tiene una estructura aromática que de todos modos contiene un átomo de nitrógeno, y más difícil todavía el caso de este aminoácido bastante particular, que es la prolina, que de pronto lo podemos discutir a razón de algún ejercicio que anda disponible o a través del foro, pero es un aminoácido que no cumple estrictamente con las reglas generales de las que yo les hablé antes, porque la cadena lateral, que es HH2, CH2, CH2, se une, forma un anillo con el nitrógeno de lo que sería el grupo amino, que acá como tal ya no es un grupo amino, ya no es NH2, es NH, o sea que la prolina es un aminoácido bastante peculiar. Pero bueno, lo importante acá es que hay 10 cadenas laterales de las 20 que son apolares, que son hidrofóbicas y que en el contexto de la solución acuosa van a sufrir el efecto hidrofóbico, es decir que el agua va a tender a excluirlas, digamos, y que se van a tender a juntar con otras moléculas o partes de moléculas que también sean hidrofóbicas. Bien, entonces, habiendo visto esto, podemos hablar de las principales fuerzas, de las principales condicionantes que hacen que una cadena peptídica se pliegue sobre sí misma y lo haga de determinada manera, según justamente cuál sea su secuencia. Los principales determinantes de ese plegamiento son que puedan interaccionar entre sí grupos de la propia cadena polipeptídica que tengan afinidad entre sí, o sea, que puedan interaccionar en forma favorable. Por ejemplo, que si acá hay una carga positiva y acá hay una carga negativa, queden juntas. Que si acá hay un dador de enlace de hidrógeno y acá hay un aceptador de enlace de hidrógeno, queden juntos formando un enlace de hidrógeno. Y así. El otro determinante muy importante es que ese plegamiento maximice la posibilidad de que los grupos químicos de la cadena polipeptídica, que son hidrofílicos, que tienen afinidad por el agua, queden hacia afuera, hacia la superficie de la proteína, pudiendo entonces interaccionar bien con el agua, por enlace de hidrógeno o por interacciones entre grupos ionizados y el agua. Y, en tercer lugar, pero nada menor, que el plegamiento maximice otra vez la posibilidad de que los grupos que son hidrofóbicos queden escondidos del agua, queden hacia adentro de esa, entre comillas, pelota de átomos que es la cadena polipeptídica plegada. Estas segundas dos condicionantes están representadas en mostradas en este tipo de representación que ya habíamos visto antes, donde el esqueleto peptídico principal está como una especie de línea, yo que sé, gris. Las cadenas laterales polares o hidrofílicas están en azul y las no polares o hidrofóbicas están en verde. En el plegamiento nativo, ¿verdad? Y debido al efecto hidrofóbico, la mayoría de las cadenas laterales hidrofóbicas tenderían a quedar hacia adentro, escondidas del agua. Y por el contrario, buena parte de las cadenas laterales hidrofílicas quedarían hacia afuera, pudiendo formar, entre otras cosas, enlaces de hidrógeno con el agua, que es estas especies de rayitas rojas acá quieren representar enlaces de hidrógeno.
La otra cosa que no está escrita ahí, pero que es importante, que si quieren, quizá para ustedes es obvia, pero está bien que la diga, es que hay determinados plegamientos teóricamente posibles que luego no son posibles en la práctica porque simplemente los átomos del propio polipéptido se chocan entre sí, ¿verdad? Se molestan, están demasiado cerca, se apretan y por supuesto eso no va a ser favorable. Cuando decimos que puedan interaccionar los grupos químicos del propio polipéptido, que pueden interaccionar bien entre sí, más en detalle, ya mencionamos algo, pero vamos a expandirlo un poco, estamos pensando en interacciones iónicas entre grupos, entonces, con las cargas opuestas de diferentes lados del polipéptido. Acá están mostradas dos cadenas laterales, una con un grupo carboxilo que se ioniza negativamente, una con un grupo amino que se ioniza positivamente. También estamos pensando en enlaces de hidrógeno, ¿verdad? NH con CO, ¿verdad? Enlaces de hidrógeno entre dadores y aceptadores de enlaces de hidrógeno del propio polipéptido. También se van a formar enlaces de hidrógeno con el agua, ni que hablar, pero también se van a formar enlaces de hidrógeno al interior del polipéptido. Y estamos pensando también en fuerzas de Van der Waals, que dijimos que son interacciones en general muy débiles, pero cuando abarcan a un gran número de átomos que se empaquetan entre sí en forma muy perfecta, que se tocan sin molestarse, esas interacciones suman una fuerza, digamos, significativa, ¿verdad? Y ese es el caso en el plegamiento nativo de las proteínas, que como yo les dije antes, fueron perfeccionadas por ensayo y error a través de la evolución, ¿verdad? Hay pocos espacios libres al interior de las proteínas en su conformación nativa y los átomos están perfectamente acomodados tocándose unos contra otros y eso es favorable, entre otras cosas, desde el punto de vista de las interacciones de Van der Waals. Los enlaces de hidrógeno, vamos a detenernos un poco en los enlaces de hidrógeno, son muy importantes en la estructura proteica. O sea, los dos tipos de fuerzas más importantes globalmente en general en la estructura proteica son los enlaces de hidrógeno y el efecto hidrofóbico. Este dibujito acá muestra el esqueleto peptídico principal de una proteína en gris, en una representación que ya vimos antes. Pero ahora le agregamos en verde todos los enlaces de hidrógeno internos que hay en esa proteína, entre diferentes grupos del polipéptido. No están mostrados los enlaces de hidrógeno con moléculas de agua de alrededor, porque esos, bueno, por varias razones, no importa. Pero están mostrados los enlaces de hidrógeno internos. ¿Ah? Fíjense ustedes qué cantidad de enlaces de hidrógeno que hay internos que hay en una proteína relativamente pequeña, ¿verdad? Cuando digo internos es entre una parte de la molécula y otra parte de la molécula, de la propia molécula de la proteína. Algunos enlaces de hidrógeno acá, quizá esto los complique, parecen estar como desconectados con la proteína, parecen no ir de un lado de la proteína a otro, por ejemplo acá. Eso se debe simplemente a que esta representación no muestra todos los átomos, solo muestra simplificadamente el camino que hace el esqueleto peptídico principal. Una vez que le agregamos todos los átomos, estos enlaces de hidrógeno son siempre entre un grupo de átomos y otro grupo de átomos de la proteína que están muy cerca entre sí. Pensemos un poco. Los enlaces de hidrógeno, estos internos, intramoleculares, que sería más correcto decir, de las proteínas, se pueden formar empleando átomos del esqueleto peptídico principal, de las cadenas laterales o de ambas cosas. Veámoslo acá. Acá a la izquierda hay un enlace de hidrógeno mostrado como una barrita roja entre un NH y un CO. Este NH, si ustedes lo ven en su contexto, pertenece a una unión peptídica, es decir, pertenece al esqueleto peptídico principal. Y este doble enlace O, lo mismo. O sea que los grupos amida que constituyen estos que llamamos uniones peptídicas, habíamos dicho antes que el grupo amida tiene capacidad de aceptar y dar enlaces de hidrógeno, esos grupos amida, esas uniones peptídicas, entre sí pueden formar enlaces de hidrógeno. Y esto es bien importante para la estructura de las proteínas. Luego tenemos este otro caso, donde tenemos el enlace de hidrógeno como una barrita amarilla
Y en este otro caso podemos ver que tenemos un NH del esqueleto peptídico principal, o sea, de una unión peptídica acá, que hace de dador, y el que hace de aceptador es un átomo de oxígeno de una cadena lateral con grupo alcohol. O sea que tenemos enlace de hidrógeno entre esqueleto principal y cadena lateral en este caso. Y luego tenemos la tercera situación, que es, si ustedes se dan cuenta, la barrita celeste, entre cadena lateral y cadena lateral. Acá el dador es un OH de una cadena lateral con grupo alcohol, como esta, y el aceptador es un CO de una cadena lateral con un grupo ácido carboxílico, mostrado en forma ionizada. Entonces, las tres situaciones: esqueleto principal con esqueleto principal con cadenas laterales y cadenas laterales con cadenas laterales. Bien, terminamos lo que es la clase 5 con una lista de vocabulario y conceptos: aminoácido, carbono alfa, unión peptídica, que la van a ver en la literatura muchas veces como enlace peptídico. Nosotros preferimos reservar la palabra enlace para nombrar los diferentes tipos de enlace químico: enlace covalente, enlace de hidrógeno, enlace iónico, etc. Y esto no es más que un grupo de átomos unidos por enlaces covalentes. Cadena lateral aminoacídica, esqueleto principal peptídico, secuencias, péptido, proteína, residuo aminoacídico, extremo amino o N-terminal, extremo carboxilo o C-terminal, conformación de las proteínas, conformación nativa o plegamiento nativo, y deberíamos agregar probablemente acá desnaturalización de proteínas. Bueno, seguimos con este tema entonces en la clase 6.